Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor porque podemos aprender de Él en esta mañana. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre Celestial, por tu palabra para con nosotros, por tu misericordia, por tu amor. Y te agradezco, Padre Celestial, porque en todo tú has sido bueno con nosotros. Tú eres un Dios misericordioso. Y dice tu palabra, Señor, que tu naturaleza es ser lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y te damos las gracias, Señor, por eso, porque si no fuera por tu carácter misericordioso, ya habríamos sido consumidos desde hace mucho tiempo. Pero tus misericordias se han renovado para con nosotros en esta mañana y te agradecemos por ello. También, Padre, te pedimos por esta sesión de estudio que nos ayudes a aprender más acerca de ti y de tu palabra y que podamos gozarnos en lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a estar terminando nuestro estudio sobre las doctrinas de la gracia y a manera de muy breve resumen, comenzamos hablando de la depravación total y dijimos que eso no quiere decir que todos somos tan malos como pudiéramos ser, sino que todo lo que somos ha sido manchado por el pecado y por lo tanto en nuestra propia naturaleza no podemos venir a Dios, necesitamos de la gracia de Jesús. Luego hablamos de la elección incondicional y vimos que las Escrituras enseñan que Dios elige no por algo que ve en nosotros, sino por su pura gracia y misericordia, porque lo que ve en nosotros es rebelión y aún así decide salvarnos. Cuando hablamos de la gracia irresistible, dijimos que los seres humanos sí se pueden resistir a la gracia de Dios, pero el punto es que aquellos que han sido elegidos por Dios no pueden finalmente resistirse a la gracia de Dios, sino que Dios los conquista, por así decirlo, por medio de una gracia que es irresistible porque han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hablamos de la expiación definitiva y dijimos que los beneficios de la propiciación son para la iglesia del Señor Jesucristo, la cual en la cruz fue comprada por completo y no fue una salvación potencial, sino una salvación hecha, una compra, una seguridad, tanto así que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Y vamos a ver el quinto punto. El quinto punto es la perseverancia de los santos que comenzamos a ver nuestro estudio pasado. Como primer punto vimos que la perseverancia de los santos afirma que aquellos que han sido regenerados perseverarán hasta el final en la fe. Entonces esto todavía repaso porque eso sí lo vimos el estudio pasado. Punto número 2, dijimos que el verdadero creyente persevera en la fe y no en el pecado. Y vimos Romanos 6, 1 y 2 y Juan 5, 18. Y después hablamos, punto número 3, que aquellos que abandonan la fe demuestran que no eran verdaderos creyentes. Y vimos en 1 Juan 2, 19, que dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Entonces, el haber abandonado la fe manifiesta que no eran verdaderos creyentes y que nuestro corazón es engañoso y que solamente Dios es el que conoce nuestro corazón. Ahora, vamos a comenzar nuestro estudio con el punto número 4. Este sí es nuevo, es decir, no lo vimos la vez pasada. Punto 4, la seguridad de salvación viene por la fe en la obra completa de Cristo. Es decir, la seguridad de salvación viene cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en Jesucristo. Primera de Juan 5, del 11 al 13 dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Miren lo que dice aquí: para que sepáis que tenéis
vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Juan, en Primera de Juan, todo el libro de Primera de Juan, toda la carta, tiene que ver con, por lo menos en parte o en su gran mayoría, tiene que ver con qué es esto de ser un hijo de Dios. Y Juan lo que quiere es que lleguemos a un punto de certeza. Ahora, no podemos como cristianos de alguna manera decir, como a veces pasa, y creo que esta es una crítica que se hace a esta doctrina, es, pues sí, es que si tú tienes seguridad de tu salvación, vas a decir, bueno, entonces es licencia para pecar. Licencia para pecar, ¿por qué? Porque ya soy salvo y una vez salvo, siempre salvo, entonces listo. Pero ese es, por un lado, es un malentendimiento de la doctrina, porque la doctrina de la perseverancia de los santos es, como dijimos en el estudio pasado, la perseverancia de los santos, aquellos que han sido regenerados por Dios y que buscan amar y obedecer y seguir a Dios con todo su corazón. Una persona que ve esta doctrina y dice, tengo licencia para pecar, que al cabo ya hice una oración y listo. Entonces eso demuestra ya sea un malentendimiento completo de la doctrina de la perseverancia de los santos o, en el peor de los casos, un corazón que no verdaderamente se ha arrepentido, porque el arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento es, como decía Lewis, es dar marcha atrás a toda máquina, es decir, abandono mi pecado para seguir al Señor Jesucristo. Como hemos mencionado anteriormente, no está diciendo que somos cristianos que ya nunca pecamos, eso se le llama el perfeccionismo. Más bien que estamos en un proceso de perfeccionamiento por la obra del Espíritu Santo en nuestro ser y por la batalla, por la lucha en contra de nuestro propio pecado. Entonces, el creyente que es verdadero creyente entiende que mientras esté aquí en la tierra va a estar batallando en contra de su pecado, pero le está haciendo guerra a su pecado. Ahora, punto número 5, las obras piadosas son la evidencia externa de una fe genuina. Es decir, que una persona que ha sido regenerada por Dios, se ha convertido a Cristo, ha tenido una conversión real, es una persona que va a buscar seguir a Dios, amar a Dios y tener los frutos de justicia. Y lo vemos en pasajes como en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros que somos evangélicos necesitamos una doctrina, una teología robusta de las buenas obras. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos las buenas obras con la teología católica romana. Es que el catolicismo romano dice, haz buenas obras para salvarte. Y nosotros no creemos en eso. O quizá lo podemos asociar con una teología en donde haz buenas obras para salvarte en otros sentidos, de que viniste a Cristo, y esto es dentro del mundo evangélico, viniste a Cristo, pero si quieres retener tu salvación tienes que hacer buenas obras. Entonces, ¿por qué? Porque si no hago buenas obras voy a perder mi salvación y entonces ahora estoy luchando por retener mi salvación. ¿Y qué pasa? Que muchos cristianos que creen en la perseverancia de los santos pueden decir, es que pueden minimizar las buenas obras, pero las Escrituras no minimizan las buenas obras, sino que más bien las ponen en su contexto correcto. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, su luz debe de alumbrar para que vean esas buenas obras, que son producto de su salvación y son hechas en amor, en obediencia. Entonces soy salvo no por
la obediencia, por así decirlo, sino para obediencia. Ahora, en cierto sentido, en el momento de mi conversión estoy obedeciendo al llamado del Señor Jesucristo. Pero lo que me refiero es que no soy salvo porque estoy haciendo buenas obras, sino que soy salvo para esas buenas obras. ¿Y cuál es el propósito de esas buenas obras? Glorifiquen a vuestro Padre. Dice Jesús, hagan estas buenas obras, han sido salvados, hagan estas buenas obras para glorificar a Dios. Glorifiquen a Dios. Y en Mateo 7, nuestro Señor Jesucristo dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes tú, desde una perspectiva humana, porque tú no conoces el corazón de las personas, solamente Dios, pero desde una perspectiva humana, cuando una persona no da frutos de arrepentimiento y no da frutos de fe, uno puede legítimamente pensar y empezar a orar y decir, Señor, te pido por esta persona, porque aunque dice creer en Jesucristo, no da evidencia de ello. Y Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor Jesucristo mismo nos está diciendo que el fruto es una evidencia de regeneración. Entonces cuando una persona viene y me dice, vamos a decir persona hipotética, y me dice, hermano Manuel, yo soy salvo porque una vez yo pasé al frente y oré una oración, pero veo que vive para el mundo, se regocija en el mundo, no tiene una convicción de pecado, no le interesa reunirse con los creyentes. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir, no das evidencia de regeneración, de conversión, por lo tanto estoy preocupado por ti. Estoy preocupado por tu alma. Hay que hablar del Evangelio, porque quizás no has entendido el Evangelio. Porque si entendieras el Evangelio, no querrías vivir para tu carne, querrías vivir para el Espíritu. Y cuando cayeras en pecado, te sentirías como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego vas al Señor Jesucristo. El verdadero creyente es el que, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan, es el que verdaderamente se arrepiente, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso, por un lado, pero por el otro lado, a los que se arrepienten, ¿verdad? Ellos reciben verdaderamente lo que es la salvación y el perdón de sus pecados. Y también, queridos hermanos, Santiago 2:26, cuando estuvimos estudiando la epístola a Santiago, vimos este pasaje donde Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, el fruto es evidencia de si hay verdadera fe. Ahora, por supuesto, alguien se pudiera decir, sí, hermano, pero hay personas que engañan, ¿verdad? Y están engañando como si tuvieran fruto, pero y en realidad no. Y lo que yo respondería a eso, número uno, no engañan a Dios. Pueden engañarme a mí, pueden engañarte a ti, pero no pueden engañar a Dios. Y segundo, una persona que está allí tarde o temprano, da evidencia de que no es un verdadero creyente. O sea, ¿dónde lo ves? Le preguntas a alguien que lo conoce. Y dice, bueno, sí, pero en la casa es muy diferente. Entonces, puedes engañar por un tiempo, puedes engañar por mucho tiempo, pero es difícil engañar a todos todo el tiempo. Llega un momento en donde debe de haber incluso nosotros como iglesia, el poder venir y exhortar a esa persona y decir, algo está mal en tu vida y hay que regresar a las bases y ver si tú has entendido el Evangelio de Jesucristo. Entonces, una vez más, la perseverancia de los santos es la perseverancia de los santos, no de los pecadores. Aquellos que no han verdaderamente tenido una conversión a Jesús, no tienen esta seguridad. 6. Vamos a hablar de las objeciones más comunes a esta doctrina. Creo que las objeciones más comunes vienen de los pasajes en Hebreos. Hay un par de pasajes en Hebreos en los cuales se han interpretado para decir, no,
No hay perseverancia en los santos, no hay seguridad de salvación, sino que tú puedes en cualquier momento perderla. Bueno, el autor de Hebreos le está escribiendo la carta a una comunidad creyente. Y ya con eso debemos de saber que cuando tú le hablas a una comunidad creyente, tú sabes que en esa comunidad hay verdaderos creyentes y hay personas que no son creyentes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando yo predico aquí los domingos, yo no asumo que todos los que están aquí escuchándome son verdaderos creyentes. Yo sé que puede haber personas que, número uno, son creyentes y espero que sean la gran mayoría. Segundo, podemos tener a alguien que no es creyente, es decir, es un invitado y no es creyente. Y tercero, podemos tener personas que son parte de la comunidad cristiana, que se saben los himnos, se saben, pero hay una religiosidad en su corazón y no hay verdadera fe. Simplemente es una religión para ellos. Es como cuando tú hablas con un católico romano que esa es su religión. Lo mismo pasa en las iglesias evangélicas. Hay gente que esa es su religión, pero no es su fe verdadera. Entonces, cuando yo hablo, por eso doy exhortaciones, ven a Cristo. Y a lo mejor alguien diría, pero ¿para qué dice ven a Cristo? Ya vinimos todos, ¿no? ¿Y cómo sé yo eso, verdad? ¿No? Las exhortaciones son, ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Quizá tú estás aquí en esta mañana, por ejemplo, y estás fingiendo, ya has estado fingiendo por todo este tiempo y tú sabes que estás fingiendo. Entonces, el autor de Hebreos está haciendo algo similar. Él está hablando a una comunidad en donde él sabe que va a haber creyentes, va a haber no creyentes y va a haber algunos que están fingiendo. Sin embargo, como en toda comunidad cristiana, hay verdaderos creyentes y no, por lo tanto, las advertencias son válidas. Es válido advertir y decir, hey, tú puedes llegar a la condenación eterna si no estás obedeciendo a Dios, porque ese es uno de los frutos, etc. Entonces, Hebreos 6, del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Notemos el lenguaje, vamos a llamarlo experiencial. Es un lenguaje que el autor de Hebreos usa, palabras que tienen que ver con experiencias. Fueron iluminados, gustaron, fueron hechos partícipes, que es un verbo pasivo, por cierto, no es que participaron, sino fueron hechos partícipes. Se refiere a personas que han experimentado las bendiciones de la comunidad cristiana e incluso los beneficios espirituales de ella, pero sin tener fe genuina, y terminan cometiendo apostasía. Entonces, que la apostasía es una manera de negar la fe. La apostasía sucede cuando una persona niega por completo la fe. Ahora yo les pregunto, ¿saben de ustedes? No me tienen que decir ejemplos, pero yo creo que todos nosotros sabemos de personas que se han beneficiado de ser parte de una comunidad cristiana sin ser cristianos. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo hipotético aquí, que tenemos, por ejemplo, una familia en donde la familia es creyente excepto uno de los miembros. Y vamos a decir en este caso que sea el papá. El papá no es un verdadero creyente, pero va a la comunidad. Él se va a ver beneficiado de muchas cosas. Él se va a ver beneficiado de la conducta de sus hijos si son piadosos. Se va a ver beneficiado de la conducta de su esposa si su esposa busca agradar a Dios. Se va a ver beneficiado de que va a haber hermanos que van a hablar con él, que van a orar por él, que van a... Pero él puede estar pensando en su corazón, sí, pero no soy cristiano, o sea, me gusta, lo disfruto, pero no es para mí, es para ellos, está bien, yo los acompaño y está bien,
pero no es para mí. Entonces, una persona que está en esa categoría está recibiendo muchos de los beneficios de la comunidad sin ser cristiano. Y lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que había algunas personas que estaban en ese punto, que habían llegado a tomar el paso de decir, ¿y sabes qué? Ni siquiera creo en Jesús. No creo, ¿verdad? Porque dice ahí, y recayeron, o sea, dijeron, no, estaban cerca, eran parte hasta cierto punto, pero recayeron, o sea, se salieron de la comunidad. Y dice, una persona así que ha visto lo que el Espíritu Santo puede hacer y aún así lo desecha, entonces es una persona que puede estar endurecida a ese punto. Ahora, esto no está diciendo que todas las personas estén en esa categoría, sino está advirtiendo, no llegues a ese punto, no llegues a ese punto. Pero quiero que noten, hermanos, no lo puse ahí, hay un contraste en ese mismo capítulo, porque estos son los versículos 4 al 6, y a veces se nos olvida seguir leyendo, porque en el versículo 9, o sea, está Hebreos 6, ¿verdad? Y luego está 4, 5 y 6, que son estas advertencias. Pero si tú llegas al versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, o sea, como diciendo, miren, aquí hay algunos ejemplos de lo que pudiera pasar, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces creo que este pasaje nos ayuda a entender que el autor de Hebreos no está diciendo, estas son personas que habían sido regeneradas y luego ya no son regeneradas, perdieron su salvación. No, porque el mismo autor de Hebreos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecen a la salvación, aunque tengamos que hablar de esta manera. Y también debemos de pensar, hermanos, que si la salvación se pierde, entonces tendríamos también que cuestionar muchas otras doctrinas, como la doctrina de la predestinación, como la doctrina de la elección. Entonces, ¿quiere decir que Dios se equivoca? Dios eligió a alguien, pero esa persona, y Dios dice, oh, no lo vi, no me lo esperaba, porque yo lo había elegido, pero perdió su salvación y ni modo, yo lo elegí, pero entonces quiere decir que Dios elige a personas que se pierden, o que hay gente que se salva que Dios no elige. Entonces, por los dos lados hay muchos problemas que no concuerdan con la totalidad de la enseñanza bíblica, y debemos de recordar que la Biblia es un libro, o sea, es un conjunto de libros, pero también es un libro coherente, y tenemos que ver todo lo que dice las Escrituras para entender lo que nos tratan de decir. Hay otro pasaje, dice en Hebreos 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una vez más, esta es una advertencia real a la comunidad cristiana. Entonces, el autor de Hebreos está usando lenguaje que usaría en una comunidad cristiana en donde él sabe que hay, está mixto. Hay verdaderos creyentes y hay creyentes que no lo son. Pero pecar voluntariamente es evidencia de una fe no real, porque lo vimos en Primera de Juan también, y cuando uno lee Primera de Juan, dice, aquella persona que practica el pecado no es de Dios. Entonces, una persona que peca voluntariamente se refiere a una persona que simplemente no tiene ningún tipo de remordimiento por su pecado. O sea, peca voluntariamente, y si tú le dices, oye, pero eso está mal, o sea, las Escrituras dicen, no está mal, no está mal. Entonces, es una persona que no entiende la salvación, no sabe verdaderamente quién es Dios.
Y puede ser que haya recibido el conocimiento de la verdad. Puede ser que haya crecido en la iglesia cristiana. ¿Conocen algún ejemplo así? De alguien que haya crecido en la iglesia cristiana, sabe, ha recibido el conocimiento de la verdad, pero peca voluntariamente. No, a mí no me importa Cristo, no me importa la iglesia, no me importa lo que diga la Biblia, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque soy una persona libre o lo que sea. Entonces, una persona que está en esa categoría está yéndose hacia un endurecimiento de corazón completo. Ahora, una vez más, el autor de Hebreos está dando la advertencia. No está diciendo que todos los que hacen esto van a terminar en el infierno, pero lo que está es advirtiendo. Si tú estás en esta categoría y permaneces así, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. O sea, te espera la condenación eterna si persistes en eso. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esta es una advertencia al que rechaza la verdad, el que escucha la verdad del Evangelio y finalmente lo rechaza. Entonces, estos son dos ejemplos, hermanos, y hay algunos versículos más, pero estos son los más usados y más fuertes, en donde vemos que por un lado queremos recibir las advertencias bíblicas. No quisiera yo que llegáramos al punto de decir, no, es que sí, lo que aquí dice el autor de Hebreos, vamos a hacerlo a un lado porque nosotros creemos en la seguridad de salvación. Entonces, no, queremos tomar lo que dice el autor de Hebreos y predicarlo. Por ejemplo, digamos un domingo en la mañana, si tú estás aquí, has escuchado la palabra del Señor y persistes en tu pecado, viendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en las personas a tu alrededor y aún así rechazas, si tú persistes, Dios será tu juez y va a haber un juicio y tú serás justamente juzgado. Arrepiéntete de tus pecados, deja tu doble cara, deja tu hipocresía y arrodíllate delante de tu Dios y tu Salvador. Entonces queremos tomar las advertencias del autor de Hebreos y predicarlas, pero también queremos saber que el autor de Hebreos está escribiendo en el contexto de todo lo que Dios está revelando también, y Dios no se contradice, y Dios nos dice claramente en el mismo libro de Hebreos, como ahorita que leímos, que podemos tener seguridad de nuestra salvación si estamos en Cristo Jesús, pero que debemos de estar continuamente examinando también nuestro corazón. Entonces hay un balance, ¿no? Hay un balance. Por un lado, no debo de vivir mi vida cristiana siempre pensando, híjole, es que no sé y habré perdido mi salvación. No, eso no es lo que dicen las Escrituras. Por el otro lado, sí estoy examinando mi corazón, diciendo, Señor, ayúdame a perseverar. Quiero perseverar, porque soy un ser humano débil y necesito de ti, necesito de poder perseverar en ti. Entonces, hermanos, ¿hay alguna pregunta sobre la perseverancia de los santos que no haya quedado clara? Este es un tema más amplio, pero creo que hemos visto algunos de los puntos principales. ¿Algo sobre la perseverancia de los santos que no haya quedado muy claro o que valga la pena mencionar? ¿No? Héctor, ¿no? Como que veo como que quieres. Ok. Cuando empieza a hablar acerca de que un no creyente realmente practica el pecado, o sea, se refiere, o sea, por completo a alguien que de plano no tiene ni una pista, o sea, de remordimiento en su persona. ¿Te refieres al pasaje en Primera de Juan, de cuando habla de, o te refieres al de Hebreos de pecar voluntariamente? El autor de Hebreos. Hay un aspecto, Héctor, en donde uno no puede como que generalizar y decir, la persona de la cual está hablando el autor de Hebreos
es una persona que tiene todas estas características, ¿verdad? No podemos llegar, creo yo, a generalizar, porque este es un proceso también. O sea, hay personas que cuando tú ves su alejamiento de Dios, no es de que un día estaban en la congregación y al siguiente día están revolcándose en el pecado, ¿verdad? Sino que empieza con un no esto, no esto, no, y es a lo que llegan. Entonces creo que lo que está diciendo el autor de Hebreos, por lo menos así lo entiendo, y quizá tenga que estudiarlo más, pero lo que entiendo es que el autor de Hebreos está haciendo una advertencia un poquito general, pero diciendo, si tú estás en esta categoría, ya sea que estás empezando o estás acá, hay una advertencia para ti, porque el que peca voluntariamente, hay una diferencia grande entre un cristiano que peca y un no cristiano que peca, y es que el cristiano que peca, si verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo, número uno, se siente mal. O sea, hay un, Señor, ¿qué he hecho? Hay una búsqueda de arrepentimiento. Señor, perdóname. Y luego debe de haber, aunque a algunos cristianos les falta esta tercera parte, pero debe de haber una seguridad de perdón. Señor, gracias porque me has perdonado, aunque soy un pecador. Por un lado, mientras que el que no es el que peca, y como no tiene el Espíritu Santo, no tiene una redargución del Espíritu, y por lo tanto dice, ay hombre, es que los cristianos son unos exagerados, ¿verdad? Y cuando la Biblia claramente, no estoy hablando de cuestiones ¿verdad? Cuestiones donde la Biblia claramente dice que es pecado, y dice, no, o sea, no es pecado. Y luego ya empieza el antagonismo poco a poco, por lo menos esa ha sido mi experiencia, poco a poco empieza no nada más no es pecado, sino que están mal, son unos esto y esto. Entonces, hay una diferencia significativa. Entonces, cuando yo hablo con creyentes, y me toca relativamente seguido, que están en una lucha y que dicen, Señor, es que ¿soy salvo o no soy salvo? Los trato de llevar hacia el Evangelio, ¿verdad? Somos salvos por Cristo, y es Cristo el que nos perdona. Y lo entiendo porque yo también he pasado por eso. O sea, yo también he pasado por esa experiencia de, Señor, pero ¿seré verdaderamente hijo tuyo si estoy cayendo en este pecado por el cual te pedí perdón antier? Y ¿cuál es la respuesta? Tengo que ir al Evangelio. O sea, tengo que regresar al Evangelio. El Evangelio es, Dios me perdona por Cristo. Señor, ten piedad de mí y ayúdame a no persistir en mi pecado. Voy a hacerle la lucha a mi pecado. Esa es la actitud de un creyente. Un creyente es el que dice, Señor, ayúdame y voy a buscarte. Entonces es muy diferente, porque cuando yo hablo con alguien, y les ha tocado, cuando hablas con alguien que no tiene convicción de pecado, lo ves luego. Oye, ¿tú eres pecador? No, porque eso es ofensivo. ¿Cómo que pecador? Una persona una vez así me dijo, yo no acepto que digan que somos pecadores. Entonces ahí ya te das cuenta de una persona que no cree en la palabra. Entonces, bueno, espero que eso ayude un poquito con la pregunta. Es una buena pregunta. ¿Alguien más, hermanos, alguna pregunta? Sí, hermano Gerardo. Hermano, toda la Biblia nos habla en gran parte acerca de esto y la doctrina, pero es un pasaje difícil. Entonces, ¿cómo argumentar cuando se centran mucho en este pasaje? Aquí dice que es imposible, usa esa palabra, que los evangelio sean renovados. Estas dos palabras, ¿cómo podemos explicarlas bajo este contexto? Sí, y se refiere al de... Sí, a ver, déjame lo leo. Y recayeron, sean otra vez renovados para... ¿En qué parte, perdón? Dice, porque es imposible... porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu. Una cosa que debo decir es que sí es un pasaje difícil, y que ¿qué exactamente está tratando de decir el autor de Hebreos y dónde está esa imposibilidad?
Yo personalmente, la manera en que lo he llegado a interpretar, y hay un poco de diferencias de opinión al respecto, es que cuando aquí está hablando el autor de Hebreos de esta imposibilidad, es de una persona que ya ha llegado a ese punto en donde Dios lo ha entregado ya a su propio camino. O sea, ya están ahí. Porque en otros pasajes habla también de algo similar, en donde Dios dice, ¿sabes qué? Te entrego, y que en ese momento está ya la imposibilidad. O sea, yo creo que el autor de Hebreos está hablando de ese caso. O sea, que él está haciendo una advertencia y está diciendo, hay algunas personas que van a llegar a eso y para esas personas es imposible. No estoy convencido que el autor de Hebreos esté diciendo que todos los apóstatas no puedan regresar. Por lo menos no estoy yo convencido, y quizá deba de estudiarlo mejor una vez más, sino que hay algunos que llegan al punto en donde ya hay una imposibilidad. Pero creo que es un pasaje, como usted mencionó, difícil, y que a lo mejor hay que estudiarlo más a fondo, y lo más probable es que entre intérpretes haya un poquito ahí de diferencias de exactamente, pero creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo nosotros es que aquí el autor de Hebreos está haciendo advertencias reales y que debemos de nosotros advertir a las personas. Y hermanos, lamentablemente hay muchas personas que están en este punto ya de imposibilidad, en donde Dios los ha entregado a su mente reprobada, y ese es han escuchado a lo mejor esto, el peor castigo que Dios le puede dar a alguien es decirle, está bien, haz lo que quieras. Esa es la tragedia más grande, es que Dios le diga a alguien, ok, ¿quieres seguir? Dale. Porque lo que queremos es que no, ¿verdad? Que siga aferrándose y trayéndonos y poniendo gente. Entonces, bueno, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Hay un misterio ahí, pero creemos que la Biblia revela eso. Gracias, buena pregunta. Gracias le doy al Señor por su palabra, y gracias le doy al Señor porque aún con las complejidades de las Escrituras, y les voy a decir algo, cada domingo que me toca predicar y estoy con el texto investigando palabras y todo, me recuerda a mí mismo que si bien llevo toda una vida en la fe, cada vez que predico es como algo nuevo, ¿verdad? Examinar las Escrituras, y le doy gracias a Dios porque la Biblia no es una noria, es un océano, y podemos seguir profundizando. Vamos a ver preguntas y objeciones frecuentes, no a la perseverancia de los santos solamente. Vamos desde el principio, todo lo que hemos estado viendo en estos estudios, vamos a ver cuáles son algunas de las preguntas más frecuentes y objeciones. Objeción número 1, si Dios elige, ¿para qué evangelizar? Si Dios elige, ¿para qué tengo que compartir el evangelio con las personas? Bueno, la respuesta es porque Dios ha decretado salvar usando medios, el predicador y la predicación del evangelio. Así de sencillo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, hermanos, la respuesta sencilla a esto sería porque Dios así lo pide. O sea, ¿por qué porque Dios dice que evangelices? Sí, pero es que no me cuadra la elección de Dios con la proclamación del evangelio. ¿Cuál es la respuesta? No te tiene que cuadrar. Siempre y cuando le cuadre, por así decirlo, a Dios, suficiente es para nosotros. Pero aunque no tiene que cuadrarnos en toda nuestra mente, sí podemos entender que Dios ha decretado, Él ha decidido que la manera de salvar es por medio de la locura
de la predicación. Dios usa la predicación del Evangelio para salvar. Y de hecho lo vemos en el libro de Hechos, y estos pasajes los hemos visto durante nuestro estudio, en donde en el libro de Hechos se dice, y se iban añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya estaba dentro del plan de Dios, pero Dios está usando la predicación del Evangelio. Y hermanos, no podemos ser una iglesia no evangelística. Tenemos que proclamar el Evangelio a todos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la elección de Dios no está peleada con la evangelización, sino más bien es la gasolina, por así decirlo, que nos debe de llevar a la evangelización. Puesto que Dios tiene un pueblo, vamos a predicar el Evangelio. O sea, ya tenemos la garantía de que Dios está detrás de todo esto y que Él nos ha puesto como sus mensajeros. Otra pregunta frecuente sería, si Dios escoge a algunos, ¿no es eso injusto? Otra pregunta frecuente, y la respuesta es no, Dios no es injusto. Dios se glorifica dando justicia a unos y gracia a otros, pero nadie recibe injusticia. El problema es que nosotros tenemos una definición de justicia que no es bíblica. Cuando nosotros pensamos en justicia, pensamos a todos parejo, pero eso no es justicia. La justicia que vemos en las Escrituras es darle a cada quien lo que merece. Eso es justicia. Si fuera darle a todos parejo justicia, entonces sería justo que, por ejemplo, una persona que se robó unas papitas recibiera la misma, el mismo castigo que un asesino en serie. No, no es todo parejo, es lo que se merecen. La justicia es dar lo que se merecen. Y la pregunta es, ¿qué se merece el ser humano rebelde? Se merece la condenación. Todos, sin excepción, merecemos la condenación. La gracia es cuando Dios dice, a pesar de eso, y para mi propia gloria, voy a redimirme un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, para la alabanza de la gloria de mi gracia, para la alabanza de Jesucristo, para la alabanza del Espíritu. Entonces, aunque Dios no nos revela el porqué de todo lo que hace, lo que sí podemos saber es que Dios no hace nada que sea injusto. Entonces, existe el libre albedrío. Entonces, ¿será que somos todos robots? ¿Somos máquinas? ¿No tenemos ningún tipo de libertad? De manera que si ahorita yo me derramo el café sobre mi brazo, puedo decir, Dios, es tu culpa. Tú me derramaste el café sobre mi brazo porque tú eres el que hace todo, por lo tanto, es tu culpa. Bueno, esto del libre albedrío, hermanos, es bien interesante porque el día de hoy la gran mayoría de los evangélicos creen en el libre albedrío de una manera que no me parece que es enteramente bíblica, sino que viene de un proceso filosófico el cual muchos de nosotros no nos damos cuenta que tenemos. Pero es interesante que cuando sucede la Reforma Protestante hace 500 años, los grandes defensores del libre albedrío era la Iglesia Católica Romana. Ellos eran los defensores del libre albedrío. Y Martín Lutero y los reformadores decían, creemos en el albedrío, en la voluntad. ¿Pero libre? ¿A qué te refieres con libre? Si estamos en una naturaleza pecaminosa, estamos esclavos al pecado, cautivos al pecado. Entonces Lutero decía, no, tenemos un albedrío cautivo. Necesitamos que alguien lo libere. Y ese es Jesús. Entonces, desde el tiempo de la Reforma,
desde la perspectiva en la cual yo entiendo las Escrituras, se recobra una doctrina más fina de lo que es el albedrío y lo que no es. Lo interesante es que el día de hoy la gran mayoría de los evangélicos creen en la doctrina del libre albedrío como lo defendería la Iglesia Católica hace 500 años. O sea, se ha regresado, ha sido un regreso a Roma. Y el regreso a Roma es algo así. Sí, nacemos en pecado, pero Dios nos ha dado el libre albedrío. Por lo tanto, cada quien puede por sí mismo venir y escoger a Dios. Porque Dios le ha dado gracia previniente a todos, suficiente como para venir a Dios. Y luego la Iglesia Católica obviamente tiene una doctrina muchísimo más compleja de esto. Antes decían que tenías que ser católico para poder ir al cielo. Hoy dicen que no necesariamente, que por ejemplo, si una persona es de alguna otra religión y no cree en Jesús y rechaza al Señor Jesucristo, todavía se puede salvar, porque en el vientre de su madre ese líquido funciona como su bautismo, y entonces sí fue bautizado, nada más que no fue bautizado de manera consciente sino inconsciente. Por lo tanto, por medio de eso va a llegar al purgatorio y finalmente al cielo. ¿De dónde habrá salido todo eso? No sé, no creo que de las Escrituras, porque no lo veo ahí. Entonces, antes de Cristo tenemos una voluntad esclava al pecado. El Señor Jesucristo dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace, eso tiene que ver con la voluntad, lo que haces. ¿Haces pecado? Esclavo eres del pecado. Mas, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, solo en Cristo tenemos verdadero libre albedrío. El verdadero libre albedrío, en el sentido pleno de la palabra, es para los rescatados, para aquellos que se les han roto las cadenas. Quiere eso decir, entonces, que si tenemos albedrío, pero no libre albedrío antes de Cristo, ¿quiere decir que somos robots? Pues todavía permanece la pregunta. No, si tenemos albedrío. Y albedrío o voluntad quiere decir que tú vas a hacer todo lo que tú quieras de acuerdo a tu naturaleza. De acuerdo a tu naturaleza. ¿Tienes una naturaleza caída? Puedes hacer todo lo que tú quieras de acuerdo a tu naturaleza. De hecho, el pastor y teólogo R.C. Sproul tiene una cátedra que da, una clase que da sobre la voluntad. Y él dice algo que la primera vez que lo escuché me impactó. Y mientras más lo pienso, más creo que esa es una manera correcta de verlo. Y dice, siempre haces lo que quieres. De acuerdo a tu naturaleza, siempre haces lo que quieres. Incluso si lo haces porque alguien ha hecho un tipo de coerción. Vamos a suponer que alguien te pone una pistola en la cabeza, y disculpen el ejemplo un poquito gráfico, pero que te dice, tienes que hacer esto o si no voy a apretar el gatillo. Y tú haces esa cosa. Y entonces tú podrías argumentar, en ese caso yo no hice lo que quería, porque alguien me obligó. Pero hablando de manera muy más técnica, diríamos, al final sí hiciste lo que querías, porque no querías que te dieran un balazo. Por lo tanto, aunque hubo una coerción, que eso no se invalida, al final, si lo analizas, sí tomaste una decisión porque decidiste que era mejor hacer esta otra cosa que recibir un balazo. Entonces, lo que está diciendo el pastor Sproul es, de acuerdo a tu naturaleza vas a hacer lo que tú quieras. Muchas veces lo que haces es lo que quieres hacer, pero tienes una limitación. ¿Cuál? Tu naturaleza. No puedes hacer algo que esté fuera de tu naturaleza. ¿Okay? Entonces, para poder venir a Cristo necesitas algo que Dios haga.
necesitas esa liberación, necesitas esa regeneración. Entonces, este es como un tema como para otros 45 minutos, pero por lo menos esta es una probadita de lo que es el libre albedrío. 4, ¿tienen todos la misma oportunidad? Esta es de esas preguntas que te la haces en el seminario y le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y al final llega un momento en que dices, lo que veo en las Escrituras es esto: Dios ha destinado que algunos escuchen la revelación especial, el Evangelio, y otros solo la revelación general. Creo que eso lo podemos ver claramente en las Escrituras. ¿Tienen todos la misma oportunidad? Es una pregunta difícil, pero si tú preguntas, ¿tuvo la misma oportunidad un maya que tú, que naciste en una familia cristiana? Pues Dios te puso a ti en una familia cristiana, te rodeó del Evangelio de una manera que no con un maya de hace 1000 años, ¿ok? Entonces eso te debería humillar y decir, Señor, y te debería hacer temblar y decir, Señor, ¿y por qué has hecho esto por mí? ¿Cómo merezco yo? ¿Soy mejor yo que un maya? ¿Soy mejor yo que alguna tribu que nunca ha escuchado el Evangelio? Y la respuesta es, no eres mejor. Es por la pura gracia de Dios. Es por la pura gracia de Dios que naciste en un tiempo, en un país, en una familia, en donde alguien te compartió el Evangelio. Hay personas que en este momento se están muriendo sin jamás haber escuchado el nombre de Jesús. Por lo tanto, vayamos a esos lugares, vayamos a los lugares en donde nunca han escuchado del Evangelio. Entonces son preguntas difíciles, ¿verdad? Son preguntas que a veces como que levantan ciertos sentimientos dentro de nosotros y hay que tratar de apaciguar un poquito lo que sentimos o no sentimos y decir, bueno, ¿hasta dónde nos muestra la Escritura? Y lo que vemos en las Escrituras es que algunos solo reciben revelación general. ¿Por qué? Por el decreto de Dios, y otros reciben la revelación especial, y luego pocos son los que van por el camino angosto. Muchos van por el camino ancho. Murió Cristo por Hitler. Ahora, estoy hablando Hitler de cierta manera porque es el villano más conocido del día de hoy. No estoy tratando de decir, o sea, al decir Hitler estoy poniendo un ejemplo representativo de una persona excesivamente mala, responsable de la muerte de 6 millones de judíos, y eso es bajita la mano. Faltan todos los muertos inocentes en Europa, faltan todos los soldados que murieron, faltan otras etnias que también mandó a los campos de concentración. Bueno, dijimos que Cristo murió por todos de cierta manera, es decir, hay algo con la gracia común, y Hitler se benefició de la gracia común. Sí, se benefició de la gracia común. Hasta alguien como Hitler recibió el sol, recibió la lluvia, recibió que alguien le dijera, te quiero. A lo mejor él le dijo eso a otras personas. Él pintaba, le gustaba pintar. Eso es, aunque no lo queramos creer, pero eso es por el imago Dei en él, la imagen de Dios en él, que le permitía ser creativo. Pero los creyentes son los beneficiarios de la propiciación. Si Hitler no se arrepintió verdaderamente, y todo parece indicar que no, cuando se cuentan sus últimas horas, es todo lo opuesto a arrepentimiento. Sus pecados no fueron propiciados y por lo tanto está pagando un castigo eterno. Y así con aquellos que rechazan a Jesús. Está mal decir Dios te ama. Oye, es que entonces Dios no nos ama, o sí nos ama, o cómo está. Bueno, no necesariamente está mal decir Dios te ama. Dios tiene un amor general por sus criaturas demostrado en la gracia común.
El doctor Donald Carson tiene un libro que se llama La difícil doctrina del amor de Dios y habla de 5 maneras en las cuales Dios demuestra el amor. Y una de esas, y dice, es amor real, no es un amor ficticio. Y una de esas es el amor que Dios tiene por su creación, de manera indistinta, o sea, toda su creación. Y el doctor Carson, aunque cree lo mismo que yo creo sobre estas doctrinas, llega a la conclusión de que sí, le puedes decir a alguien, Dios te ama. Sin embargo, sería incorrecto decirle a una persona no creyente que Dios le ama porque es un hijo de Dios, que eso es lo que yo escucho. Es que todos somos hijos de Dios, por eso Dios nos ama. Bueno, eso no dicen las Escrituras. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio exousia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿Dios ama a sus criaturas? Sí. ¿Puede estar Dios al mismo tiempo amando a sus criaturas, pero teniendo una ira santa por esas mismas criaturas que han blasfemado su nombre? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es un ser que, si bien es simple, en cierto sentido hablando, lo que se le llama la simpleza de Dios, Dios no está formado de partes, sin embargo, Él es un ser complejo también. Entonces, por ejemplo, puedo yo, y este es un ejemplo de un humano, ahora imagínate más Dios, puedo yo, cuando mi hijo Marcos hace una tremenda travesura, pero terrible, algo así que digas tú, no puede ser que haya hecho esto, puedo yo al mismo tiempo tener una, y vamos a decir que no sea una ira pecaminosa, sino algo de que ha hecho algo que está mal y que yo lo regañe. Marcos, eso está mal, no debes de hacer eso. ¿Lo dejé de amar en ese momento? No. ¿Por qué? Porque somos seres complejos. Ahora extrapola eso a Dios, que es infinitamente muchísimo más complejo que nosotros. No creo que haya ninguna contradicción con el amor de la gracia común y la ira santa de Dios hacia aquellos que no son sus hijos. Entonces Dios puede amar y estar airado con el pecador, no solamente con su pecado. Está mal decirle a un inconverso, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Es un inconverso. Bueno, no necesariamente. Sin embargo, una vez más, los beneficios completos de la expiación pertenecen a los creyentes. Quizás sería más correcto decir Cristo murió por pecadores, o Cristo murió por pecadores como nosotros, porque eso, y sin duda alguna, es una verdad bíblica. Entonces, algunas de estas cosas creo que debemos de tener cuidado, pero podemos llegar, no debemos llegar a un punto en donde ya no podemos ni hablar, como que, porque eso a veces pasa, o sea, Cristo, Dios nos ama, hermanos, y viene alguien y dice, no, hermano, ¿cómo que Dios nos ama? Dios te ama a ti, pero a los inconversos Dios está airado. ¿Ok? Sí, estoy de acuerdo que Dios está airado, pero vemos en las Escrituras un amor general de Dios. ¿Cómo sé si soy elegido? Esa es otra pregunta relativamente frecuente. ¿Cómo sé si yo soy un elegido? He conocido a personas que esto les causa un poquito no sé, como que, hermano, pero ¿cómo sé? O sea, ¿cómo puedo saber si el Señor me ha elegido? Bueno, la elección es el decreto secreto y soberano de Dios. Dios no pone, como decía Spurgeon, una marquita en la espalda de los elegidos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿me he arrepentido de mi pecado y he creído en Cristo como mi único Salvador? O sea, las Escrituras, hermanos, el énfasis de las Escrituras no es encuentra si eres el elegido. El énfasis de las Escrituras es si te has arrepentido, eres elegido. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Y entonces el apóstol Pablo habla de a los elegidos. ¿De quién está hablando? Ok,
aquellos que se han arrepentido y han creído. Entonces a veces el problema viene que nosotros queremos que Dios nos revele su decreto secreto. No, Señor, sí, pero yo quiero estar seguro. Revélame tu decreto secreto. Y la respuesta de Dios es mi decreto secreto. Esto me pertenece a mí. Lo que yo he revelado es tú cree en Cristo. Cree en Cristo, sigue a Cristo, persevera en Cristo. Y entonces, con eso, el apóstol Pablo puede decir a los elegidos, aquellos que han sido predestinados. ¿Por qué? Porque eso dice, es la parte de Dios, mi confianza está ahí, y la parte que Dios nos ha puesto a nosotros es arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree. Eso es lo que dicen las Escrituras. 9. Si Dios no elige a unos, entonces la culpa es de Dios. Si Dios no elige a unos, la culpa es de Dios. Esa es otra objeción frecuente. Y lo bueno de esta es que Pablo la responde súper bien aquí en Romanos 8. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La culpa es de Dios. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Pues ¿quién ha resistido su voluntad? Y esa es otra vez la pregunta. ¿Pero por qué entonces le echas la culpa a Faraón? La culpa es de Dios, ¿no? ¿Y qué responde Pablo? Más antes, o sea, vamos a dar un paso hacia atrás. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La respuesta del apóstol Pablo es, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios es Dios. Esa es la respuesta de Pablo. Dios es Dios. Sí, pero es que yo tengo una objeción moral. Dios es Dios. Deja que Dios sea Dios. Confía en ese gran Dios. Y yo entiendo que nos queremos hacer la pregunta de por qué Él no, pero antes de que hagas esa pregunta, número uno, no sabes si Él no. Y segundo, ¿por qué tú sí? Para mí esa es la pregunta más difícil. ¿Qué he hecho yo para merecer la gracia de Dios? Comencemos por ahí, ¿no? Comencemos diciendo, gloria a Dios, tuvo misericordia de mí. 10, y creo que esta es la última, sí. Si no creo, es porque Dios no quiere que crea. La culpa es de Dios. No puedes saber el decreto soberano de Dios. Dios te hace responsable por tus acciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo que haces, Dios te hace responsable. Entonces, cuando una persona dice, si no creo, no, es que Dios
no quiere que crea. Yo le digo, cree en este momento. ¿Qué te impide en este preciso momento que me acabas de decir eso? ¿Qué te impide venir a Cristo y rendirte a Él? No, es que es Dios el que no, reconócelo. No quieres venir. Tú quieres permanecer en tu pecado y Dios te hace responsable por ello. Entonces, una persona que se excusa bajo el decreto soberano y secreto de Dios no está excusándose de una manera que sea bíblica, de ninguna manera, y está malentendiendo también que Dios en su soberanía hace responsable a cada criatura de lo que hace o no hace con el Evangelio. Entonces, regresamos a lo que dijimos: soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Cómo pudiéramos terminar este estudio? Creo que Romanos 11 sería una buena manera de terminar. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, algo que Dios ha puesto en mi vida es el deseo de estudiar las Escrituras. Y soy una persona muy curiosa. Me gusta mucho hacer preguntas y, de hecho, cuando preparo un mensaje, lo que estoy haciendo es hacerle preguntas al texto. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué la acomodó así? ¿Por qué no dice esto otro? Son preguntas. Eres como un detective que estás tratando de encontrar las pistas que Dios te ha dado ahí en el texto. Pero con todo lo que he estudiado las Escrituras, y que a lo mejor no es tampoco muchísimo, y espero, si es la voluntad de Dios, que me dé mucho más tiempo para seguir haciéndolo, si es su voluntad. Hay muchas cosas que no sé. Muchas cosas que no sé. Y llegó un momento en donde, como pastor y teólogo, tuve que llegar al punto de decir: está bien. Está bien, Dios. Te creo a ti. Creo en tu palabra. No sé bien cómo encaja algunas cosas, pero confío que encajan en tu mente. Y para mí eso es suficiente. Para mí es suficiente que encajen en tu mente y que cuando estemos contigo vamos a tener la eternidad para que nos expliques y nos digas. Y a lo mejor cuando estemos con el Señor vamos a decir: ok, sí, ya, no entendía. ¿Les ha pasado que algo que no entiendes y luego te cae el 20? Yo creo que nos va a caer el 20 de una manera muchísimo más específica cuando estamos con el Señor. Entonces, ¿verdad? Aparte de tener un cuerpo glorificado y estar en la presencia del Señor. Entonces, yo quisiera animarles, hermanos, a ustedes. Si ustedes se sienten a veces así, no son los únicos. Yo también, en muchas ocasiones. Y hace tiempo escuché una frase, no me acuerdo de dónde la escuché, pero decía algo así: si tú pudieras entender todo de Dios, sería evidencia de que lo has inventado. O sea, si tú pudieras entender todo, esa sería una buena evidencia de que si Dios cabe en esta circunferencia tan pequeñita, es evidencia de que nos lo hemos imaginado. Pero si hay cosas que decimos: Señor, no sé, eso nos apunta a un Dios por encima de nosotros. ¿Cuál es una buena reacción? Esta es la de Pablo. Y de hecho Pablo termina en Romanos 11, cuando ha estado hablando de los planes de Dios en el Antiguo Testamento con Israel y ahora con la iglesia, y Pablo está tratando de explicar muchas de estas cosas muy difíciles y termina diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Él sabe, Él es sabio, es rico en sabiduría, es rico en ciencia.
Sus juicios son insondables, sus caminos son inescrutables. Por lo tanto, le adoro. Por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria. Espero que esa sea nuestra actitud. Gloria a Dios, me ha salvado a mí. Gloria a Dios, ha tenido misericordia de mí. Y voy a predicar el evangelio a todas las personas. Y a veces ves a una persona y dices, yo no creo que una persona así pudiera venir a los pies de Cristo. ¿Y tú cómo sabes? Si es Dios el que hace la obra. Dios puede salvar a cualquier persona. Es más, eso te debería de dar valentía. Cuando veas a una persona y digas, esa persona a mí se me hace que es el tipo de personas que Dios anhela salvar. Para que nos demos cuenta de que es la obra de Dios y que no somos nosotros. Hermanos, ¿alguna pregunta rápidamente antes de terminar? Algo que obviamente no pude decir todas, pero algunas de las que son más frecuentes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Ok. Muy bien. Ha sido un gusto el poder estar viendo la doctrina de la salvación. ¿Qué sigue, hermanos? Si el Señor lo permite, vamos a ver una introducción a la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. No vamos a ver una clase de escatología. ¿Okay? Va a ser una introducción a la escatología. Vamos a hablar de cuáles son los puntos principales de la interpretación escatológica. Vamos a hablar de diferentes también posturas dentro de la ortodoxia cristiana. Y cuando terminemos escatología, vamos a terminar nuestro estudio de doctrinas, ¿okay? Que hemos estado viendo ya por meses. ¿Qué va a seguir el próximo año? Apologética. Vamos a ver defensa de la fe. Y nada más para que, aunque todavía falta bastantito para ello, les quiero dar los temas. Vamos a ver la necesidad de la defensa de la fe, el origen del universo, la naturaleza de nuestra existencia, el problema de la maldad, la existencia de Dios, la exclusividad del evangelio, la realidad de los milagros, la confiabilidad de la Biblia, quién es Jesús y el propósito de todo. 10 lecciones de defensa de la fe. Pienso que vamos a empezarla en febrero. Por ahí yo creo que vamos a ver defensa de la fe. Y estoy emocionado también por lo que vamos a estar viendo. Me encanta doctrinas, me encanta defensa de la fe. Y cuando terminemos defensa de la fe, les digo lo que sigue, porque vamos a tener estudios bien interesantes para nuestra edificación y para nuestra práctica, ¿verdad? Hay que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién ha entendido tu mente? ¿Quién te ha dado consejo a ti? Nadie, Señor. Todo es tuyo, todo te pertenece, todas las prerrogativas de un creador son tuyas, todas. Y por lo tanto nosotros no nos queda más que arrodillarnos delante de ti y decir gracias, Señor. Gracias por lo que entendemos. Gracias por lo que no logramos todavía entender. Gracias por lo que nos estás enseñando y que vamos a entender mejor mientras más ilumines nuestros ojos, nuestra mente. Reconocemos, Señor, que nos aproximamos a una palabra inerrante, siendo nosotros personas errantes. Así que cuídanos de desviarnos. Ayúdanos a permanecer en tu camino. Manténnos humildes, Señor, con tantas cosas que tenemos todavía que aprender, Señor. Y lo más importante, Señor, que no inflemos nuestra cabeza de mero conocimiento, sino que llenemos nuestra mente del verdadero conocimiento tuyo, para que podamos nosotros ser movidos en nuestros más profundos afectos a alabarte y a compartir con otros el evangelio, Señor. Que seamos una iglesia evangelista que ora por otros, que comparte el evangelio con otros,
que persiste en la oración. Que seamos una iglesia también, Señor, que busque tu rostro en medio de aquello que entendemos y lo que no entendemos, como tú mismo lo dijiste. Las cosas secretas te pertenecen a ti, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que podamos permanecer en tus caminos, Señor, y seguirte con todo nuestro corazón. Gracias por este estudio de doctrinas de la gracia, Señor, y que ayudes a mis hermanos como me sigues ayudando a mí a entender más de lo que tú has revelado. En el nombre de Jesús. Amén.